Bienvenidos a su canal Geopolítica Profética. El Señor me los bendiga a todos, mis hermanos. Vamos a refutar al profesor Cristian Blanco, quien ha sacado un vídeo titulado Marcos 2, versículo 26 al 27, enseña el sábado como un mandamiento para toda la humanidad. Es una pregunta que el profesor Cristian Blanco pretende responder y en resumen decir que el sábado fue hecho para el judío, porque prácticamente de todo el análisis que él hace en el vídeo, la conclusión final es que el sábado no fue hecho para la humanidad, sino fue un mandamiento dado exclusivamente al pueblo de Israel. Vamos a ver sus argumentos, vamos a ver qué es lo que él nos presenta. Entonces, para ello vamos a invitarles a que escuchen un extracto de ese vídeo y vamos a ir paso a paso refutando parte de ese vídeo que el profesor Cristian Blanco sacó a las redes sociales con relación a Marcos capítulo 2, verso 26 al 27. Antes de iniciar, les invitamos a que le den like al vídeo, se suscriban si no están suscritos a nuestro canal, que también toquen la campanita para que las notificaciones les lleguen cada vez que subimos un vídeo y que hagan los comentarios respectivos libremente, pueden hacerlo y lleguen al final de esta exposición. Entonces, adelante con el vídeo. Creo y considero que este es un tema muy importante porque prácticamente este ha sido, por decirlo así, el caballito de batalla, y no solo me refiero a los adventistas del séptimo día, sino también a los de las raíces hebreas, ¿no? Apelan a este versículo de Marcos 2, 26 al 27, donde dice Jesús, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por esa razón, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces, como dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, entonces, lógicamente dicen es para toda la humanidad. Tiene que ser para toda la humanidad porque el término antropos allí está articulado y eso es lo que vamos a ver, o sea, eso es lo que vamos a analizar hoy, yéndonos a las raíces claras, ¿verdad?, del texto. Por ejemplo, aquí está el pasaje en mención y ustedes pueden observar que el recuadro rojo efectivamente, y tiene absoluta razón, que ahí dice ho anthropos, quiere decir el hombre, y está claramente articulado y el artículo definido antecede al sustantivo anthropos en caso nominativo. Entonces, por regla general, cuando anthropos se encuentra articulado, uno dice, bueno, tiene que referirse a toda la humanidad, de manera que el sábado no podría ser un mandato única y exclusivamente para Israel, porque Jesús nos da la aclaración que este sábado fue hecho y por tanto, como está usando el verbo géneto, que es llegar a ser o existir, entonces eso quiere decir que apunta a la creación, de manera que el objetivo del sábado es que es para toda la humanidad. Bueno, debo confesar que eso es lo que yo creía y defendía antes. Cuando examiné este asunto de Colosenses 2:16, sabía que Pablo estaba apuntando al séptimo día como una sombra, pero yo no le podía dar respuesta a este texto, porque me parecía que tenía que quedar muy clarificado en todo, porque de lo contrario, es lógico, uno no va a aceptar algo nuevo a menos que agarre todas las aristas, y todas esas aristas donde uno tiene dudas ya sean claramente especificadas y clarificadas en las escrituras. Entonces, siempre tenía problemas con este texto, pero hoy vamos a analizar a través de un estudio muy exhaustivo, profundo, de la lengua griega, lo que verdaderamente Jesús está diciendo. ¿Será que aquí Jesús está diciendo que es para toda la humanidad? Muchos dirán sí. Los adventistas del séptimo día van a decir sí, sí, es para toda la humanidad. Los raíces hebreas van a decir sí, efectivamente, es el texto más claro, que ahí lo dice con todas sus letras. No hay duda de eso, es el texto que más clarifica lo demás, de manera de que, aunque hayan 5 o 10 textos que digan lo contrario, este texto aparentemente, y puedo decirlo así, aparentemente parece favorecer la posición sabatista. Ustedes han escuchado al profesor Cristian Blanco que él inicia con una falacia
con una caricaturización o una simplificación a la cual se le llama falacia de hombre paja, para decir a los adventistas lo que no dicen. Él señala de que nosotros los adventistas y también la organización religiosa Raíces Hebreas se basan en la gramática de que antropos, o sea, hombre, la palabra hombre del versículo 27 está articulado, el hombre, y que pues nosotros decimos que esa es una prueba de que fue hecho para la humanidad. Efectivamente, claro que sí, porque de acuerdo a las reglas gramaticales del griego, cuando está articulado, efectivamente se refiere a la humanidad, pero no es el único elemento. El elemento lingüístico simplemente refuerza la idea de que el sábado fue hecho para la humanidad, pero no es la única base para probar de que el sábado fue hecho para la humanidad y de que Jesús se refería ahí a que el sábado fue creado para beneficio del ser humano. Eso lo podemos probar, mis hermanos, con diferentes fundamentos, no nada más el lingüístico. Por ejemplo, el contexto inmediato, el contexto general, el uso del griego común, como ya lo dije anteriormente, el patrón de la creación. Jesús apela a la creación. ¿Cuándo fue hecho el hombre? Pregunto yo. ¿Cuándo fue hecho el ser humano? En Génesis. ¿Y cuándo fue hecho el sábado? También en Génesis. ¿O es que está hablando de cuándo fue hecho el judío? Qué barbaridad. Tremendo, ¿no? Bien, podemos encontrar varias versiones bíblicas que vierten Marcos 2:27 refiriéndose al género humano o al ser humano, no al judío. Veamos, por ejemplo, Reina Valera contemporánea. También les dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. Note usted, ahí se traduce que es para el género humano. No está hablando de judíos. La traducción en lenguaje actual, la versión traducción en lenguaje actual, vierte así, Marcos 2:27. El sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Nuevamente vemos acá que se refiere a la humanidad, no a un grupo étnico en especial. También tenemos en la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos. Vierte así el texto. Entonces Jesús les dijo a los fariseos, el día de descanso se hizo para el beneficio de la gente y no la gente para el beneficio del día de descanso. Qué interesante. Dice para el beneficio de la gente. También podemos encontrar en otras versiones más, donde se refiere que es para la humanidad. El versículo 27 de Marcos 2, por ejemplo, lo encontramos también en la versión la palabra hispanoamericana, en la versión nueva versión internacional. Esas versiones también vierten a sí mismo que es para la humanidad, no para una etnia en especial o un grupo de hombres en especial, en este caso judíos, ¿verdad? Y hay otras versiones más que también traducen humanidad o género humano. Y por último también las enseñanzas y el ejemplo práctico de Jesús. Jesús cuando sanó en sábado, mis hermanos, también le acusaron, igualmente como acusaron acá a los discípulos de violar el sábado, en Marcos 2, también acusaron a Jesús varias veces de violar el sábado porque sanaba en sábado. Pero ¿qué dijo Jesús? El sábado, no, ya el sábado fue abolido, ya yo soy el Hijo del Hombre y por lo tanto el sábado ya no es más, o el sábado ha llegado a su fin. En ningún momento encontramos tal declaración, mis hermanos. Por el contrario, encontramos a Jesús dándole el verdadero significado del sábado
y quitando los prejuicios y la manera equivocada de guardar el sábado de los escribas y fariseos. Jesús dijo en una ocasión, es lícito hacer bien en sábado. Esa palabra es contundente, porque cuando se dice es lícito significa que hay también cosas ilícitas que no se pueden hacer. O sea, si Jesús dijo es lícito, analícelo bien, analícelo y medítelo. Jesús dijo es lícito. Entonces, si es lícito, quiere decir que hay cosas que son ilícitas. ¿Y qué cosas son ilícitas de acuerdo a la palabra de Dios? Recoger espigas y comer para satisfacer el hambre un sábado, ¿eso es ilícito? ¿Es ilícito sanar en sábado? Lo que es ilícito es hacer obras de siervo, o sea, trabajo común y corriente, trabajo secular. Pero el sábado fue hecho para beneficiar al hombre. Y la palabra de Dios dice que al sábado se le debe llamar delicia santa, gloriosa del Señor. O sea, es una delicia, no es para esclavizar al ser humano. Ninguno de los 10 mandamientos es para esclavizar al ser humano. Pero veamos ahora un poquito más. Veamos acá. Marcos 2:27 entonces está diciendo literalmente el hombre, pero idiomáticamente se entiende como la humanidad o el ser humano en general, de acuerdo a las normas de la gramática griega. Se refiere a la humanidad o al ser humano. Este uso articulado no es exclusivo de los judíos, sino que en griego común representa a la especie humana en su totalidad. Decir que este artículo, o sea, que esta palabra antropos articulado se refiere exclusivamente a los judíos es cometer un grave error de análisis gramatical, y me extrañaría que el profesor cometiera semejante error siendo un conocedor del griego. Vemos que también, mis hermanos, otros ejemplos de cómo se usa hombre, la palabra hombre, antropos articulado, y no se refiere exclusivamente a los judíos, como dice el profesor Cristian. Veamos Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre. Pregunto yo, ¿se refiere aquí a los judíos? ¿Se refiere Mateo 4:4 a los judíos? Sería absurdo y un disparate decir eso. Entonces, mis hermanos, otro ejemplo más. Juan 3:19. Porque los hombres, está articulado la palabra hombre, amaron más las tinieblas. Aquí el artículo no indica ciertos hombres, sino los seres humanos en general. No indica a los judíos, una etnia en específico, ciertos hombres, sino a los hombres en general. Igual que en Marcos 2:27, el sábado fue hecho por causa del hombre. Tiene la misma estructura gramatical y se refiere a los hombres en general. Pero veamos más. Santiago, capítulo 1, verso 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que allí vemos nuevamente que se refiere a todos los seres humanos, no solo a los judíos. Veamos también Marcos 7:15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nuevamente vemos la palabra hombre articulado donde dice del hombre, igual como en Marcos 2:27 que dice del hombre. Es la misma expresión, la misma estructura gramatical y se refiere a todos los seres humanos, no nada más a los judíos. Entonces, mis hermanos, podemos ver un último texto. En 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los
hombres. Jesucristo, hombre. ¿Nota usted? ¿Nota usted? Ahora, si aplicamos el razonamiento y la exégesis del profesor Cristian Blanco, todos esos textos querrían decir por causa o para el judío, y sería absurdo interpretar esto así. Eso no va con la gramática, no es lo que quiere decir el texto, habla es de los hombres en general, del ser humano en general. Si Jesús hubiera querido decir el judío, ahí en Marcos 2:27, habría usado el término griego loudavios. Loudavios es el término griego para judío. Habría usado entonces el término loudavios, pero Jesús usó el término antropos, o sea, ser humano, humanidad, con el artículo que en este caso está resaltando el carácter universal del ser humano, de ese hombre, del ser humano, y no un exclusivismo hacia un grupo étnico como es el caso de los judíos. Entonces, otro punto final. Aquí el profesor señala en este último, en este extracto, en la última parte, que nosotros los adventistas decimos que aquí Jesús se estaba refiriendo a la humanidad, aunque en 5 o 10 lugares más en las Sagradas Escrituras digan todo lo contrario. O sea, todo lo contrario para él debería ser que era para el judío. Pero me hubiera gustado que hubiera mostrado las citas. Me hubiera gustado que hubiera mostrado las citas. Esas 5 o 10 citas que dicen que el sábado fue hecho exclusivamente para los judíos y que el sábado no fue hecho también para que la humanidad se beneficiara a través de los judíos, de los cuales era la ley, las promesas y según el cual, según la descendencia de ellos, vino Jesucristo. No confundamos, mis hermanos, el hecho de que Israel era el pueblo escogido de Dios para hacer luz a las naciones y por medio de Israel que todas las naciones fuesen benditas, con la falacia de exclusividad. El propósito de Dios con Israel fue de que Israel fuera bendición y luz a las naciones, de que difundiera el conocimiento del verdadero Dios, difundiera los mandamientos de Dios y difundiera la esperanza de Cristo Jesús y las promesas, que difundiera al mundo entero esto, que fuera luz a las naciones y que Israel, entonces, a través de Israel fueran benditas todos los linajes de la tierra, todos los linajes de la tierra. ¿O es que acaso Jehová el Señor era exclusivo también de Israel? Pregunto yo, ¿las demás naciones tenían por Dios a Jehová? ¿Las demás naciones tenían los 10 mandamientos también por observancia? Los otros mandamientos, no nada más el sábado. ¿No eran idólatras, o sea, se abstenían de tener imágenes o de adorar dioses ajenos? Entonces, mis hermanos, ¿era exclusivo eso de Israel? El Mesías, el Salvador, Jesucristo, era exclusivamente de Israel. El sábado era exclusivamente de Israel también. No encontramos eso en la palabra de Dios, encontramos todo lo contrario. Dios, nuestro Señor, el creador del cielo y de la tierra, es el Dios de todos los seres humanos. Jesucristo vino también para salvar a la humanidad, ofrecerle la salvación a todos los seres humanos. Las normas divinas, también el Señor se la dio a Israel para que la difundieran a todos los seres humanos, para que los seres humanos dejaran de ser idólatras, dejaran de deshonrar a sus padres, dejaran de ser adúlteros, dejaran de adorar dioses ajenos, amaran a su prójimo como a sí mismo. Eso no era exclusivamente de Israel. A Israel se le dio la custodia de esto y la misión de difundirlo. Lamentablemente Israel falló en esto. Pero veamos un poco más entonces sobre las declaraciones del pastor Cristian Blanco. Ahora, yo quiero llevarlos al contexto, hermanos,
y el contexto en los dos pasajes donde se menciona este incidente. Uno de ellos, y que poco se habla en el adventismo con relación a esto, es Marcos capítulo 2. Ustedes que han leído la historia saben que Marcos capítulo 2 habla de un incidente donde los discípulos de Jesús andan en el campo y comienzan a trillar la espiga, ¿no? Y eso, según la ley, es trabajo. Entonces, los fariseos señalan a Jesús de que Jesús no les está llamando la atención a sus discípulos porque los discípulos están haciendo algo que es ilícito hacer en Shabbat. Entonces, cuando uno les presenta ese texto, generalmente el adventismo dice, no, es que habían cargado al Shabbat con muchos reglamentos que no estaban en las escrituras y eso hicieron que el Shabbat ya no fuera una delicia, sino una carga. Pero cuando uno examina el pasaje, el contexto en el pasaje, uno ve que Jesús no les dice que es por las tradiciones de sus padres. Jesús no les dice, no, es que ustedes se están guiando por las tradiciones, como es el caso que ocurre en Marcos 7, cuando está hablando de los vasos que tenían que lavarse o que primero se tenían que lavar las manos los discípulos. Ahí le dice Jesús, estos son mandamientos de hombre. Pero en el caso de Marcos, capítulo 2, Jesús no aboga por eso. Al parecer parece que Jesús reconoce que realmente sus discípulos habían transgredido Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? En lugar de decirles que eran mandamientos de hombre, eso, y que nada tenían que ver con sus discípulos, Jesús no. Jesús lo que hace es que comienza a justificarlos. ¿Y cómo es que comienza a justificar a sus discípulos? Con incidentes de personajes que también transgredieron Shabbat y no fueron apedreados por eso. Observen bien esta comparación entre lo que dice Marcos y Mateo, porque Mateo parece dar detalles que no da Marcos. Por ejemplo, en Marcos aparece aquí el primer ejemplo que Jesús les da es que los fariseos, cuando le dijeron eso a sus discípulos, Jesús les respondió en el versículo 25 de Marcos 2, ¿nunca leíste qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre? Él y los que con él estaban. Dice el versículo 26 de Marcos 2, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo pontífice y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer a los sacerdotes, aún dio a los que con él estaban? Esa expresión, y aún dio a los que con él estaban, no se encuentra en Mateo, pero sí se encuentra en Marcos. Ahora, ustedes observen el detalle. Jesús no está diciendo de que esto es mandamientos de hombres o lo que están haciendo fueron inventados por hombres. No. Jesús está reconociendo la transgresión y no está apelando a la tradición. Jesús está apelando a ejemplos bíblicos de personas que sí transgredieron Shabbat. Y uno de ellos es David. David, cuando llega a Abiatar, justamente cuando Abiatar estaba cambiando los panes de la presencia o la preposición, esos panes se cambiaban según la ley únicamente en Shabbat. De manera que cuando David llegó en Shabbat, y el ejemplo de Cristo es perfectamente muy bien colocado para dar a entender a los fariseos que aún el rey David tomó lo sagrado y lo sagrado no le destruyó su estómago. Aún David llegó en Shabbat a recorrer esa gran cantidad de distancia para llegar a donde Abiatar y aún así nadie lo apedreó. Aún así David tomó de lo sagrado y no solamente comió él, sino que también le dio a sus siervos que estaban con él y Dios no le hizo nada. Dios no le hizo nada. Ahora aparece en Mateo, en la parte en rojo, ejemplos que no aparecen en Marcos. Miren, en la parte derecha, lo que está en rojo no aparece en Marcos. Así que es muy importante que nosotros leamos esa sección. Y dice, Mateo 12:5, ¿o no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son que sin culpa? Pero Jesús no dice que no profanan el Shabbat. Jesús está diciendo que aun cuando es para la causa de Dios, están profanando Shabbat. Aun cuando sea para la causa de Dios, profanan Shabbat. ¿Pero qué dice? Pero son sin culpa. La gran pregunta es,
¿qué mandamientos de los 10 usted puede quebrantarlo y ser declarado sin culpa? Bueno, ahora el profesor indica que Jesús no apeló a las tradiciones humanas para justificar a sus discípulos en cuanto a la acusación de los fariseos de violar el sábado. Pero es que Jesús no nada más en esa ocasión no utilizó las tradiciones humanas para refutar a los judíos. En varias ocasiones Jesús refutó a los judíos, refutó sus acusaciones sin utilizar o apelar a las tradiciones de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, que Jesús en otras ocasiones, cuando fue acusado, él no necesariamente apeló a las tradiciones. Él apeló, por ejemplo, a las escrituras mismas, o al propósito divino, o a la autoridad de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos. Lucas capítulo 13, verso 10 al 17. El caso de la mujer encorvada que fue sanada en sábado. No se desata en sábado vuestro buey, y a esta hija de Abraham no se le debía desatar de esta ligadura. Jesús apela a la lógica y a la misericordia. No acusa a una tradición humana. Les muestra que sus propias acciones cotidianas, como el desatar un animal, son coherentes con la acción que hizo Jesús al sanar a una mujer en sábado. Aquí Jesús no los está acusando a ellos ni les está diciendo que están prejuiciados por su tradición, sino como vemos, Jesús apela es a la lógica y a la misericordia y les da un ejemplo. ¿Acaso ustedes no desatan un animal porque sea sábado? ¿Cuánto más entonces esta hija de Abraham, verdad? No se le debía desatar de esta ligadura. También en Juan capítulo 10, verso 31-36, Jesús es acusado de blasfemia por llamarse hijo de Dios. Y vemos que igualmente aquí Jesús no acusa a los judíos por sus tradiciones. Aquí Jesús no trata de justificar su acción en base a las equivocadas tradiciones de los judíos por la cual entonces él es acusado, sino que él se defiende utilizando las escrituras. Vamos a leer el texto. Dice así: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? A mí decís blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Jesús se defiende con las escrituras. ¿Dónde está eso? En Salmos 82. Y se defiende con las escrituras sin apelar a las tradiciones de ellos. Jesús no le dijo, no, es que vosotros estáis equivocados por vuestras tradiciones, estáis prejuiciados. No, Jesús se defiende sin utilizar, sin apelar a las tradiciones de ellos, sino que se refiere al Salmo 82 para defender su causa. Entonces, mis hermanos, una exégesis lingüística bíblica para desarmar la acusación de blasfemia, la cual Jesús utiliza, es clara que solamente lo hace a partir de las escrituras sin apelar a las tradiciones. En conclusión, mis hermanos, podemos encontrar muchos otros ejemplos, pero podríamos concluir que Jesús justificó su proceder apelando primero muchas veces a las escrituras, en otras ocasiones a la naturaleza de Dios, en otras ocasiones a la autoridad del Hijo del Hombre y en otras ocasiones al propósito divino de la ley. Y en estos casos no culpó a tradiciones humanas directamente, sino que mostró cómo su accionar estaba alineado con la voluntad divina revelada en la misma ley. Y fue el caso entonces que se dio allá en Marcos capítulo 2.
Jesús no apeló a las tradiciones para justificar a sus discípulos, sino que apeló a otros ejemplos bíblicos, a otra fórmula o a otra forma para justificar la acción de sus discípulos. Mire usted lo que dice aquí el profesor también. Él dice que acá en el caso pues de Marcos 2, Jesús no aboga por las tradiciones, sino que parece que Jesús dice, reconoce que sus discípulos habían transgredido el sábado y ahora Jesús empieza a justificarlos y pone como ejemplo el caso de David, cuando tomó de los panes de la proposición que no le era lícito comer, cuando tuvo hambre, y el caso de los sacerdotes, cuando laboraban en el templo, hacían obras en el templo en día sábado y eran sin culpa. O sea, lo que él quiere decir es que aquí Jesús está admitiendo que sus discípulos habían transgredido el sábado, cosa que es una inferencia muy propia del profesor Cristian, sin fundamento, una inferencia sin fundamento, puesto que no hay ningún mandamiento en la Torá o en la ley que indique que una persona en Shabbat no podía satisfacer la necesidad de la alimentación, de comer mediante la toma de espigas o de frutos, y en el caso de las espigas, pues trillarla con la mano y comer. Jesús estaba claro definitivamente que todo esto no eran más que prejuicios y acusaciones sin fundamento de parte de los fariseos. Por eso él dice en otros pasajes de ahí que hablan de lo mismo en los evangelios, que si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no juzgarías al inocente. O sea, los discípulos eran inocentes, no estaban transgrediendo el mandamiento. En el caso de David, él transgredió la norma al comer de los panes que no le era lícito, pero fue sin culpa, puesto que la misericordia estaba por encima de una norma dada para el culto del santuario. Asimismo, el caso de los sacerdotes, que efectivamente trabajaban, obraban, laboraban en sábado en el templo, pero eran sin culpa. ¿Por qué? Porque no era una obra de siervo, no era una obra secular, era un trabajo espiritual, así como era el trabajo de Jesús cuando sanaba a los enfermos en sábado. ¿Alguien puede decir que eso era transgredir el sábado? Porque Jesús sanaba en sábado, pero lo acusaban de transgredir en sábado, solamente por sanar a los enfermos. Sin embargo, Jesús dijo algo muy interesante. Es lícito hacer bien en sábado, o sea que no hay transgresión. No hay en ningún momento transgresión de la ley, sino que es lícito hacer bien en sábado. Y si hay cosas lícitas en sábado, también hay cosas que son ilícitas, como cuáles, el hacer obra de siervo, o sea, trabajo secular, porque el mandamiento es claro: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios, no harás en él obra alguna. Ahí se está hablando de obras de siervo, de obras seculares, no de trabajos espirituales. Y en el caso entonces acá de los discípulos, ellos no estaban transgrediendo nada. A la vista de los fariseos estaban transgrediendo el sábado por la carga de normas que habían puesto los fariseos sobre el sábado, pero que no eran bíblicas, puesto que en la Torá
no se indica, vuelvo y repito, de que tomar granos y trillarlos en la mano y comer para satisfacer el hambre esté prohibido. Eso estaba solamente en la mente prejuiciosa. Además, al final, Jesús entonces dice que el sábado fue hecho para el género humano, para beneficiar al género humano y no el género humano para beneficiar al sábado. ¿Cuándo fue hecho el género humano? Allá con Adán, en el libro de Génesis. Y ahora encontramos a los discípulos beneficiándose de los frutos que habían en el campo para satisfacer el hambre mientras servían a Jesús. Pero veamos ahora un poco más. Vamos a seguir viendo la última parte que tenemos para esta entrega de lo que expone el profesor Blanco. Vamos a ver. ¿Qué mandamiento moral o universal o de conciencia, que eso sí sale en la Biblia, esos términos, puede ser quebrantado y sin embargo ser declarado sin culpa? A ver, si usted habla mal contra su padre y su madre, es un pecado que puede ser quebrantado bajo ciertas circunstancias. ¿Usted puede salir ileso? No. ¿Por qué? Porque esos son principios morales universales. Yo pregunto, ¿usted puede matar bajo ciertas circunstancias y ser declarado sin culpa? Ante la ley de los hombres, sí, por defensa propia, pero ante la ley de Dios, no. Si usted mata, usted es culpable porque ese es un principio moral universal y por lo tanto los principios morales no son negociables. Los ritos o los días de adoración sí son negociables, pero los mandatos realmente morales o universales no son negociables. Por tanto, es claro con este ejemplo bíblico que el Shabbat no es parte de una ley moral. Noten lo que él está diciendo. ¿Qué mandamiento moral puede ser quebrantado? Lógico, refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Estamos en ese contexto. Puede ser quebrantado y se es sin culpa. Él dice que los mandamientos morales universales no son negociables, que al transgredirlo va a tener entonces una retribución. Pero en cuanto a las normas rituales, no. En este caso, él lo que trata de decir es que como los discípulos fueron exonerados, o sea, fueron sin culpa, entonces, y se negoció pues esto, eh, está demostrando que el sábado es un mandamiento ritual, porque si hubiera sido moral, no se hubiera exonerado, o sea, no se hubiese dicho que al transgredirlo era sin culpa. Pero es que el problema de esto, mis hermanos, es que los discípulos no transgredieron el sábado. Ellos no estaban transgrediendo el sábado. No hay ninguna norma, no hay ningún texto, ningún señalamiento en la Torá que diga que satisfacer el hambre tomando granos, trillándolo en la mano y comiéndolo para satisfacer el hambre sea violar el sábado, sea transgresión. Por eso ellos eran sin culpa. Por eso Jesús dijo, si supiese lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no juzgarías al inocente. Por otro lado, tenemos que notar, mis hermanos, que cuando se violaba el mandamiento no adulterarás, por ejemplo, había que apedrear a esas personas que eran tomadas en el acto del adulterio. Así decía la Torá. También el que a mano alzada eh, se levantase contra su padre o su madre, también tenía que morir. Y el que violaba el sábado también abiertamente, igualmente, tenía que ser muerto. Entonces, note usted, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. Y el sábado, eso era, para tomar un ejemplo, eso eran mandamientos que al violarlo a mano alzada requerían de la muerte literalmente del transgresor. Entonces, ¿por qué aquí
Jesús pareciera exonerar a los discípulos. No es que los exonere, sino es que los discípulos eran sin culpa, porque ellos no estaban violando el sábado. A la luz o al pensamiento, a la vista de los fariseos, por supuesto que estaban violando el sábado, pero eso era tradiciones, eran normas humanas inventadas por ellos, pero que no se encontraban en la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos mostrar, mis hermanos, que hubo mandamientos morales, como bien lo dice acá Cristian, que fueron transgredidos, que fueron violados, y sin embargo, los que los violaron fueron sin culpa, y por eso no significa de que esos mandamientos eran de origen ritual o ceremonial. Tuvimos un ejemplo, Deuteronomio capítulo 20, versos 16 al 17, cuando se da la conquista de Canaán. Ahí el texto dice que los israelitas estaban llamados a limpiar esa tierra y a matar, o sea, a transgredir un mandamiento de aquellos que ocupaban la tierra, había que quitarle la vida, y sin embargo fueron sin culpa. La destrucción de Amalek, de los amalecitas, que está en 1 Samuel 15, del 2 al 3. A Saúl se le dio esa encomienda, sin embargo, Saúl dice que perdonó lo mejor del ganado, y por eso Saúl fue reprendido por el profeta Samuel, y eso le trajo un terrible resultado a Saúl, no cumplir con la palabra de Dios, pero Dios le mandó a que destruyera todo, incluyendo los niños de pecho, ancianos, que no perdonara nada. La caída de Jericó en Josué 6, versos 20 al 21, también se habla de la destrucción de esos pueblos paganos y la muerte de ellos. O sea, el mandamiento decía no matarás, sin embargo, aquí vemos que Dios manda a destruir ese pueblo. El apedreamiento de los adúlteros y de aquellos que deshonraban a sus padres, ¿verdad? A mano alzada. También, como dije anteriormente, se ordenaba la lapidación de estas personas, la muerte de ellos, y los que hacían la acción de causarle la muerte eran sin culpa. Por ejemplo, el castigo por idolatría de Israel en Éxodo 32, versos 27 al 28. Dice que cada uno tenía que matar a su hermano con su espada. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y el mandamiento decía no matarás. Pero Dios ordenó ejecutar este juicio. Moisés, por ejemplo, se airó y rompió las tablas de la ley. Sin embargo, no pecó. No pecó. Jesús dijo inclusive que si te airas contra tu hermano, eres culpable también. Entonces, notemos, mis hermanos, podríamos seguir poniendo muchos otros ejemplos donde mandamientos morales en un momento dado fueron transgredidos, y los que los ejecutaron, los que violaron ese mandamiento, fueron sin culpa. ¿Por qué? Porque fue un mandato divino, porque era Dios el que mandaba a ejecutar juicios, y el Señor es el legislador, es el soberano, y Dios es su verdadero intérprete, el verdadero intérprete de la ley. Asimismo, Jesús, en ocasión de la situación que se dio con los discípulos tomando espigas en día sábado, él era su verdadero intérprete de la ley. Por eso él dijo, yo soy Señor de aún del sábado. O sea, que él le podía dar su correcta y verdadera interpretación. Y no de una manera arbitraria, porque él anteriormente en el versículo 27 dice que el sábado fue hecho para beneficiar al género humano, al ser humano. Ya yo le di a ustedes algunas versiones bíblicas que traducen género humano, que está en acorde todas estas traducciones al castellano con la gramática griega y con el contexto bíblico, y además
con las normas divinas, ya que en ningún momento se señala que satisfacer el hambre o sanar en sábado o estar en favor de una obra de misericordia signifique violar el sábado. Así que mis hermanos y amigos, hemos tenido esta primera parte. Luego vamos a hacer el otro análisis del vídeo de Cristian Blanco. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén.